Kansina imaynallaka shankichik tukuynikichikpaq hatun napaykuykachun. Kay kutipiqa rimaykunata pukllarichisun. Imaninayantaq Castilla simipi la conjugación verbal qallarina. Ama hina kaymanga ñitiykurillay kay yachachik ayllu astawan mirarinanpaq. En una línea de tiempo tenemos tres tiempos, que tenemos el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. De la misma manera, en el idioma quechua tenemos estos tres tiempos. El tiempo presente sería kunampi, el tiempo pasado sería yallikpi y el tiempo futuro sería hamokpi. Repitamos nuevamente. Tiempo presente, kunampi. Tiempo pasado, yallikpi. Tiempo futuro, hamukpi. Antes de entrar a la conjugación verbal, vamos a puntualizar algunas características que tienen los verbos en el idioma quechua. Por ejemplo, todos los verbos en el idioma quechua van a terminar siempre en la Y, como por ejemplo, como pukllay, como parlay, como ruay, como ri, como ojari, mayllakuy, como upi. Esta Y sería una equivalencia a lo que nosotros tenemos en el castellano o español, que serían las terminaciones verbales como ar, como er y como i. Dicho estas características, empezaremos con la conjugación verbal. Empezaremos con el tiempo kunampi, en tiempo presente. Y vamos a conjugar el verbo llankay, que significa trabajar. Para esto, identificaremos cuál es la raíz del verbo y cuál es el sufijo que hace que este verbo sea en forma infinitivo. Para conjugar los verbos, hay que eliminar al sufijo y. Bien, una vez que tenemos la raíz del verbo, utilizaremos esto en todos los pronombres. Los pronombres son ñoka, kan, pai, ñokaiku, ñokanchik, kankuna, paikuna. Y la raíz se va a repetir en todos los sujetos. De esta manera. Seguidamente añadiremos las desinencias verbales. Por ejemplo, para la primera persona que es ñoka, sería el sufijo ni. Por tanto, la conjugación del verbo llankay en primera persona será llankani. ñoka, llankani. Para la segunda persona, el sufijo es inki. La conjugación será kan, llankanki. Para la tercera persona es n. Y la conjugación es pai, llankan. Para la primera persona en plural sería el sufijo iku. Y la conjugación verbal es ñokaiku, llankaiku. De la misma manera, para la primera persona en plural tenemos inkichig, ñokanchig, llankanchig. Para la segunda persona en plural sería el sufijo inkichig. Y la conjugación verbal sería kankuna, llankankichig. Para la tercera persona en plural sería el sufijo inku. Y la conjugación verbal es llankanku. Ahora iremos por otros ejemplos. Por ejemplo, el verbo pukllay. Vamos a conjugar en todos los sujetos. Tenemos la raíz, que sería puklla. Ahora añadimos las desinencias verbales. ñoka, pukllani. Kan, pukllanki. Pai, pukllan. ñokaiku, pukllayku. ñokanchik, pukllanchik. Kankuna, pukllankichik. Paikuna, pukllanku. Siguiente ejemplo. Parlay, el verbo hablar. Tenemos los pronombres personales. Seguidamente tenemos la raíz del verbo, que es parla. Añadimos las desinencias verbales. Como por ejemplo, ñoka parlani. Kan parlanki. Pai parlan. ñokaiku parlaiku. ñokanchik parlanchik. Kankuna parlankichik. Paikuna parlanku. Último ejemplo. Mayllakuy, el verbo lavarse. Tenemos la raíz del verbo,
y seguidamente añadimos las desinencias verbales. Ñoka maillakuni, kan maillakunki, pay maillakun, ñokayku maillakuyku, ñokanchik maillakunchik, kankuna maillakunkichik, paykuna maillakunku. Yallikpi, el tiempo pasado. Vamos a conjugar el mismo verbo. Ya dijimos que tenemos que eliminar al sufijo y y solamente mantenemos la raíz del verbo. Tenemos nuevamente los pronombres personales. Seguidamente añadimos la raíz del verbo. Añadiremos un nuevo sufijo que va a indicar el tiempo pasado, que es el sufijo erka. Y a este erka añadimos las desinencias verbales del tiempo presente que hemos aprendido. Por ejemplo, para la primera persona añadimos el sufijo ni, ñoka llankarkani. En la segunda persona será con el sufijo inki, an llankarkanki. En tercera persona no tenemos esta desinencia verbal. Por lo tanto, el verbo será simplemente pay llankarka. En primera persona plural será, la conjugación verbal será ñokayku llankarkayku, llankarkankichik. Segunda persona del plural, y utilizamos el sufijo inkichik. Y la conjugación verbal sería llankarkankichik. Tercera persona del plural, utilizamos el sufijo inku. Por lo tanto, la conjugación verbal será llankarkanku. Vamos por más ejemplos. Tenemos el verbo pugllay y vamos a conjugar en el tiempo pasado. Seguidamente necesitamos la raíz del verbo pugllay, que sería pugglla. Y a esto añadimos el sufijo erka y la desinencia verbal. Entonces la conjugación verbal de esto sería ñoka pugllarkani, kan pugllarkanki, pay pugllarka, ñokayku pugllarkayku, ñokanchik pugllarkanchik, kankuna pugllarkankichik, paykuna pugllarkanku. Ñoka parlarkani, kan parlarkanki, pay parlarka, ñokayku parlarkayku, ñokanchik parlarkanchik, kankuna parlarkankichik, paykuna parlarkanku. Maillakuy. Ñoka maillakurkani, kan maillakurkanki, pay maillakurka, ñokayku maillakurkayku, ñokanchik maillakurkanchik, kankuna maillakurkankichik, paykuna maillakurkanku. Hamukpi. Conjugaremos el mismo verbo llankay. Para esto necesitamos a los pronombres personales seguidamente a la raíz del verbo. Y a esto añadimos nuevos sufijos para indicar el futuro. Que en este caso, en la primera persona utilizaremos el sufijo saj. Por lo tanto, la conjugación del verbo será ñoka llankasaj. Y en segunda persona utilizamos el sufijo inki. Y la conjugación verbal será kan llankanki. En tercera persona utilizamos el enka, que la conjugación verbal sería pay llankanka. Primera persona del plural, la conjugación verbal será llankasajku. Primera persona plural, sunkichik. Y la conjugación verbal será llankasunchik. Segunda persona en plural tenemos el sufijo inkichik. La conjugación verbal será llankankichik. Tercera persona del plural utilizamos el sufijo enkanku. La conjugación verbal será llankankanku. Vamos por más ejemplos. Ñoka pugllasaj,
Kan pukllanki, pay pukllanqa, ñoqayku pukllashaqku, ñoqanchik pukllasunchik, qankuna pukllankichik, paykuna pukllanqanku. Parlay. Ñoqa parlasaq, kan parlanki, pay parlanqa, ñoqayku parlasaqku, ñoqayku parlasaqku, ñoqanchik parlasunchik, qankuna parlankichik, paykuna parlanqanku. Mayllakuy. Ñoqa mayllakusaq, kan mayllakunki, pay mayllakunqa, ñoqayku mayllakusaqku, ñoqanchik mayllakusunchik, qankuna mayllakunkichik, paykuna mayllakunqanku. Llegamos al final de nuestra clase. Llegamos al final de nuestra clase. Si te gusta, llegamos al final de nuestra clase. Si te gusta aprender el idioma quechua y te gustan los materiales que hay en este canal, no olvides suscribirte a este canal y compartir con las otras personas para que también puedan aprender esta lengua que es tan hermosa, tan bella. Mirarinampaq. Ama hina kay mangañitiykurillay, kay yachachiq ayllu astawan mirarinampaq.